Una serie titulada Los atributos de Dios. Comenzamos apenas hace 2 predicaciones. En la primera de ellas la titulamos Conocer a Dios y vimos que lamentablemente, como diría el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, muchos no conocemos a Dios para vergüenza suya, lo dice, o vaya, en este caso Pablo a los Corintios, para vergüenza suya lo digo, no conocemos a Dios. También dice el libro de Tito que se comportan, profesan conocer a Dios, pero viven como si no lo conocieran. ¿Cuántos cristianos decimos aquí que somos cristianos, pero afuera de la iglesia vivimos no como cristianos, lamentablemente? ¿Por qué pasa eso? Porque no conocemos a Dios, no conocemos sus atributos. La semana pasada vimos un tema llamado la infinitud, que Dios es infinito, Dios no tiene fin para nada en ninguno de sus atributos. Malaquías 3:6 dice la Biblia: porque yo el Señor no cambio, por esto hijos de Jacob no han sido consumidos. Quiero que cerremos nuestros ojos y pidamos guianza, dirección al Espíritu Santo. Maravilloso Dios, el único que puede hacernos entender esa palabra es usted. Esa palabra es espiritual y ha de discernirse espiritualmente. Por eso es que humildemente venimos a decirle: Señor, traiga esa palabra a nuestro corazón. El único que puede volver nuestro corazón tierra fértil y que dé fruto al 30, al 60 y 100 por uno es usted. Es usted quien pone el querer como el hacer, venir contrito y humillado. Le rogamos que hoy sea el caso en esta congregación. Que no solamente sea letra, que no solamente sea estudio, que no solamente sea conocimiento teológico, sino que se vuelva algo real en nuestras vidas, que transforme nuestro entendimiento, renueve nuestra mente y nos haga ser más como Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dentro de los atributos de Dios, o la manera en que Dios expresa su carácter. ¿Qué es un atributo? Es la manera en que Dios expresa su carácter. Otro que debemos de entender además de la infinitud. La semana pasada entendimos que Dios es infinito. Dios no tiene principio ni final en ninguna de sus características, en cada una de sus características no tiene principio ni final. No, Él es infinito, eso es la infinitud. Hay otro atributo que tenemos que entender como base para poder entender a fondo los demás atributos, y se llama la inmutabilidad divina. La inmutabilidad significa básicamente que no cambia. Palabras como constante, fiel, son muy aplicables para recordar este atributo. Ser inmutable es ser incambiable. En pocas y simples palabras, ¿qué significa que Dios es inmutable? Que Dios no cambia. Dígale al que está a su lado: Dios no cambia. Dios no cambia, jamás. Esto tiene muchas y muy grandes implicaciones que veremos a continuación, porque podríamos pensar: qué bonito atributo, o qué atributo tan fácil de entender, ¿no? Dios no cambia, pero veamos qué implicaciones tiene para nuestra vida. Quiero que me vea y ponga mucha atención. Hay 2 atributos que estamos viendo. La semana pasada vimos el primero de ellos, se llama infinitud. Dios es infinito. El otro que vamos a ver y estudiar un poquito el día de hoy es que Dios es inmutable, Dios no cambia. Necesitamos entender primero estos 2, porque todos los demás atributos de Dios contienen estos 2, al menos estos 2 atributos dentro de sus atributos. ¿Qué significa esto? Que así como Dios es bondadoso, su bondad es infinita y su bondad es inmutable. Su bondad no tiene fin y su bondad no cambia jamás. Eso es maravilloso, porque si un día Dios dijera: ya me cansé de ser bondadoso, aguas, ahí sí estaría difícil. O que su bondad tuviera límite y dijera: ¿qué creen? Que iban 99% de mi bondad, una más, y se llamaban. Pero su bondad tampoco tiene límite. Por eso es que tenemos que aprender perfectamente estos 2 atributos primero, para después ir a lo demás, de lo que tenemos que ver. La palabra inmutable del griego amatateos, la encontramos en el libro de Hebreos 6:17. Vaya a Hebreos 6:17.
Lo vamos a seguir haciendo así, me parece que tenemos que irnos acostumbrando. Los días miércoles va a ser un poquito más así como de estudio, para poder recargar el micrófono y escribir. Los días miércoles vamos a llevarlo así, porque tenemos que renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento. Los días domingos a las 10 de la mañana, acuérdese, antes de empezar el servicio también tenemos un discipulado. Si usted quiere seguir renovando su mente, puede venir. ¿Qué requisitos necesita? Pues disposición. Si tiene Biblia, cuaderno y pluma, mucho mejor, pero al menos traiga disposición. Hebreos 6:17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Significa la palabra amatateos sin cambio, algo que no cambia, y se utilizaba como un término técnico en relación con los testamentos. Una vez fallecido el testador, el testamento es inmutable. ¿Qué pasa cuando alguien muere y deja su testamento? ¿Lo puede cambiar desde el más allá? Ya me arrepentí, ahora déjenmelo a mi hija. ¿Se puede? ¿Verdad que no? Una vez que una persona muere, no se puede, deja su testamento, esa persona, legalmente hablando, porque luego hay casos que dicen alteran el testamento, pero legalmente hablando ya no se puede cambiar. Lo que está escrito se queda escrito y no va a cambiar jamás. Eso es lo que significa amatateos, inmutable. La inmutabilidad de Dios se encuentra dentro de los atributos menos difíciles de entender. Es muy fácil para nosotros saber que Dios no cambia. Decir que Dios es inmutable quiere decir que Él nunca es diferente de sí mismo. Dentro de los nombres de Dios encontramos dos que describen este atributo muy bien. Vaya a Éxodo 3:14, por favor. Ahorita que estemos viendo los atributos de Dios, vamos a estar pasando también por los nombres de Dios. Hace tiempo ya, varios años, como 2 años, tiene que di una serie titulada Los nombres de Dios. Me parece que fueron como 25, 21 predicaciones. Lamentablemente no las tengo todas en audio, pero dentro de los atributos de Dios tenemos que entender varios de los nombres de Dios. 2 de los nombres de Dios nos hablan de la inmutabilidad. Primero, Éxodo 3:14. Escuche lo que dice la Biblia. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió. Yo soy, del hebreo, allá, así con H al final, significa ser, esencia. No solamente denota la naturaleza eterna y autoexistente de Dios, sino que también denota su inmutabilidad. Él siempre es lo mismo. El decir yo soy significa siempre es. Él jamás cambia. El segundo nombre que nos habla de la inmutabilidad viene en Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Dice la Biblia: Él es la roca. Hasta ahí nada más. Lo demás del capítulo lo leen en su casa. Habla aquí acerca de nuestro Dios. Es otro de los nombres de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es la roca? Amén. Este nombre no necesita mucha explicación. No hay muchas cosas dentro de la creación que sean más permanentes e inmutables que una roca, una piedra. ¿Usted ha ido alguna vez? ¿Cuántos fuimos a Acapulco? Apenas hace unos meses. ¿Se acuerdan? Nos hospedamos cerquita de La Quebrada. Es una formación rocosa. Yo creo que al menos aquí en México la mayoría conocemos La Quebrada. ¿Sabe cuántos miles de años lleva pegando el mar contra la roca? ¿Y qué le ha pasado? Nada. No se mueve.
La roca es inamovible. Así es nuestro Dios, no se mueve de nuestro lado. Gloria al Rey. Las montañas, las rocas son inmutables. Es un consuelo saber que aún en esta metáfora es muy limitada, pues cuando las rocas de esta tierra sean convertidas en polvo, Dios seguirá siendo el mismo. Dios es 100% perfecto, por lo cual está exento de cualquier cambio en su esencia, en sus atributos, en su voluntad, en sus promesas. Ningún cambio es posible en Dios. Un cambio, escuche bien, sería para mejorar o empeorar. Dios es absolutamente perfecto, como lo acabamos de mencionar. Dios no puede cambiar para mejorar. Él ya es perfectamente santo. Nunca ha sido menos santo de lo que es hoy. Nunca llegará a ser más santo de lo que es hoy. Y siempre ha sido así. Tampoco puede cambiar para empeorar. Todo deterioro dentro de la naturaleza inefable y santa de Dios es imposible. Eso es lo que significa inmutabilidad. Entiéndalo muy bien, porque decimos inmutabilidad, no cambia. No. Ponga mucha atención, va mucho más allá. Significa que Dios es amor. Dios fue amor, Dios será amor y siempre será amor. No es menos amoroso ayer y más amoroso hoy. ¿Sí me escuchó? Porque hay veces que pensamos, ay, hoy Dios como que está enojado conmigo, no me ama tanto como ayer. No se puede, eso no se puede. Esa tal vez sea mi percepción. Muchas veces, ¿sabe por qué pasa eso? El pecado que nosotros cometemos muchas veces estorba nuestra relación con Dios, y es por eso que sentimos que Dios está lejano, pero Dios siempre está al lado de nosotros. Dicen amén. Él no puede ser mejor Dios, no era más poderoso ni llegará a ser más poderoso. No podemos decir, Dios un día va a ser más poderoso de lo que es ahorita. Eso es imposible. Él ya es 100%, ya es todopoderoso hoy en día. ¿Por qué es muy importante esto? Porque si Él pudiera llegar a ser más poderoso, significa que ahorita es imperfecto. Porque no es más poderoso de lo que llegará a ser. ¿Y Dios es imperfecto o Dios es perfecto? Entonces sí está bien claro ese punto. Dios siempre ha sido lo que es en santidad. Dios es santo, ha sido santo y será santo. Jamás llegará a ser más santo. Dios no cambia para mejorar, porque significaría que ahorita está peor. Dios no cambia para empeorar, porque significaría que se deteriora. Hay algo que pasa en el libro de Daniel. Si usted está leyendo el libro de Daniel 7, Daniel tiene una visión y ve a Dios sentado en su trono y lo describe como el anciano de días. ¿Significa que Dios, después de vivir una eternidad, se está haciendo viejito? No. Los hebreos, cuando ven, de hecho si lees el libro de Proverbios, que hablan acerca de que los ancianos, las canas que hablan de sabiduría, para los hebreos una persona anciana, una persona es sinónimo de una persona sabia, de una persona con mucho conocimiento de parte de Dios. Es por eso que cuando Daniel ve a Dios lo describe como un anciano de días, alguien infinitamente sabio, nuestro Dios. La evidencia de la inmutabilidad de Dios en la Escritura es contundente. Malaquías 3:6 lo leímos, porque yo, Jehová, no cambio, por eso no ha sido consumido. Santiago 1:17. Vamos a ver 9 o 10 citas que hablan de que Dios no cambia. Ponga mucha atención. Santiago 1:17. Dice la Biblia: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no muda, no cambia, ni sombra de variación. ¿Qué significa sombra de variación? Aquí está perfecto ese. ¿Han visto los relojes? Híjole, ese que es muy así. Aquí ahora sí hace la sombra para acá. El reloj de sol. Está el sol, está el reloj, le da el sol, y conforme va avanzando el día, la sombra se va haciendo así. Esa es la sombra de variación. No son muy acertados los relojes solares, porque si está nublado, como ha estado pasando, pues ya no sabes a qué hora son, simple y sencillamente. Proverbios 19:21. Salmos 33:11. Vamos a seguir el orden que está aquí en la...
Quiero que ponga mucha atención, no se distraiga, porque esto que vamos a entender ahorita nos va a ayudar. Porque si entendemos que Dios es inmutable, me voy a adelantar un poquito a esta misma predicación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con pasajes como Génesis 6:6, cuando Dios dice, me arrepiento de haber creado al hombre? ¿Es inmutable o no? ¿Se arrepintió? Entonces ponga mucha atención primero a estos pasajes para que lleguemos a eso, y le voy a enseñar o vamos a aprender por medio de la palabra lo que significa que Dios se arrepiente. Santiago 1:17, Salmo 33:11. El consejo del Señor permanecerá, ¿cuándo? Para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El pensamiento y el consejo de Dios no cambia. Ahora vamos a Proverbios 19:21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová, ¿qué dice? Permanecerá, no será quitado, es permanente. Después, Isaías 14:24. Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Dios dice y así es, porque Dios no cambia. Después, Isaías 46:9-10, aquí mismo. Cuando lo tenga, diga amén. Porque luego siento que leo yo solito. Por eso no me gusta, ahí tenemos la Biblia en la computadora y la podríamos poner en el proyector. Muchas iglesias lo hacen, pero así lo que pasa es que ya no buscamos la cita. Ya decimos, al cabo la van a poner ahí. Así que traiga su Biblia, úsela, escudriñela. ¿Sabe que mientras más usted sepa usar su Biblia, la escudriñe, es como tener una espada bien afilada? ¿De qué me sirve tener una espada para defenderme? Vamos a remontarnos a tiempos antiguos, que tuviera yo una espada para defenderme si está oxidada y no tiene filo. Lo más que podría hacer es darle tétanos a los enemigos, ¿no? Ahora, sabes que muérase de tétanos. Pero pues no, el chiste es que tenga filo para defendernos. Muchas veces decimos, es que el enemigo hace estragos en mi vida. No tiene filo de espada, y se los dije apenas. No me acuerdo qué hermana estaba platicando eso y decía, no es que el enemigo, o que tú hagas guerra con el enemigo y que pelees en los aires y saques escobas y no, la pelea es en la mente, que llegan los pensamientos. No vayas a la iglesia, para eso eres cristiano, y te dices hijo de Dios, y llegan tantos pensamientos y tú nada más dices, sí, ¿verdad? Pero cuando tienes la espada bien afilada, dice Romanos 8:1 que para los que estamos en Cristo no hay condenación. Yo me agarro de esa palabra y sé que en ti no hay condenación. Eso es tener la espada afilada en nuestras vidas, y eso es pelear la guerra espiritual. La guerra espiritual no es salte Satanás en el nombre de... No, eso no es bíblico. En lo que le da tétanos al enemigo, ya te acabó, ya te mató, exactamente. Isaías 46:9-10, dice la Biblia, acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí vemos la soberanía de Dios. Dios hace todo lo que quiere, pero también vemos su inmutabilidad. Dice que su consejo permanecerá, no va a cambiar. Después, Salmo 102:26-27.
no se duerma. Salmo 102, 26 y 27. Vamos a darnos prisa. Dice la Biblia: ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Hablando de los hombres, que todos nosotros nos vamos a envejecer, como vestidos nos vamos a hacer viejos. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Dios es el mismo, no se hace más longevo con el tiempo. Él es eterno, Él es aparte, sobre el tiempo, aparte del tiempo, está sobre el tiempo. Y vamos a leer las últimas dos citas, Números 23, 19, y Javier, ¿me ayudas con 1 Samuel 15, 29? Números 23, 19. Ponga mucha atención en estas dos citas, porque de aquí se va a desprender algo muy, muy importante. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no cambia. Ahora sí, 1 Samuel 15, 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Así es. La inmutabilidad de Dios no debe de confundirse con inmovilidad. Apunte esto. La inmutabilidad de Dios no es lo mismo que inmovilidad. El hecho de que Dios se arrepienta, acabamos de leer dos últimas citas donde dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, pero muchas veces confundimos inmutabilidad con inmovilidad. La inmutabilidad es otra cosa. El hecho de que Dios se arrepienta es solamente un antropomorfismo. Para entender lo anterior, primero vamos a ver algunos pasajes donde parece que Dios se arrepiente, y después vamos a entender lo que significa antropomorfismo y por último inmovilidad. Génesis 6:6, si me ayuda por favor. Primera de Samuel 15:11, aquí mismo Javier. Yo lo leo Éxodo 32, 9 al 14. ¿Y quién me ayuda con Jonás 3, 4 al 10? ¿Quién me ayuda con Jonás? Jonás. Ya, ¿quién más me falta de cita? Jesús Alberto, perfecto. Génesis 6:6, ¿qué dice? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ojo. Estamos hablando de que Dios no cambia. Ya vimos dos escrituras donde dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Pero acabamos de leer Génesis 6:6 donde dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Primera de Samuel 15:11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque ha vuelto de pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Así es, dice la Biblia que a Dios le pesó y se arrepintió, en otras palabras, de poner a Saúl como rey. Éxodo 32 del 9 al 14, escuche lo que dice la Biblia. Dijo Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, o sea que somos de duro cuello, no nos dejamos. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, y de a ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Dios y dijo: Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para deshacerlos de la faz de la tierra? Vuelve ahora el ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra que ha hablado, y tomarán la herencia por siempre.
Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios se enoja con Israel y le dice a Moisés: Moisés, deja que nos consuma y a ti te voy a hacer una nación grande y poderosa, a ti solito. Moisés le dice: no, Señor, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Que nos sacaste para matarnos? ¿Que bien éramos esclavos y tú nos sacaste para morir? No seas así, arrepiéntete. Y dice la Biblia que Dios le dijo: ok, me voy a arrepentir del mal que tenía pensado hacerle por ti. ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? Jonás 3, del 4 al 10. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus caminos, en sus manos. Sus manos. Esta vez se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del calor de su ira, y no pereceremos. Hasta el 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y vio Dios que se arrepintió Nínive, y se arrepintió Dios del mal. Dios le dijo a Jonás: Jonás, ve a Nínive, predica esa ciudad, porque sabes que yo estoy enojado, hay mucho pecado y la voy a destruir. Jonás odiaba a Nínive porque había hecho estragos contra Israel y por eso huyó hacia el lado contrario. Todos hemos leído o oído la historia de Jonás, que Dios se las arregló, que un gran pez lo tragara y lo regresara. Tú no puedes salirte de la perfecta voluntad de Dios, no hay nada que puedas hacer, así que no estés preocupado. Cuando tú te quieras salir, Dios va a mandar un gran pez y te va a regresar a que hagas lo que Dios quiere que hagas. Ese es el poderoso, es nuestro Dios. Entonces Jonás va y le predica a la gente. Y la gente, desde el rey hasta los animales, los cubrieron en cilicio. Les echaron ceniza, que para los hebreos y para la gente de la época significaba dolor, arrepentimiento. Y dice la Biblia que Dios vio que Nínive se arrepintió, y entonces Dios se arrepintió de lo que iba a hacer contra Nínive. Entonces vemos 4 pasajes, al menos en la Biblia, donde dice que Dios se arrepintió. Entonces, Dios es inmutable, Dios no se arrepiente, pero Dios se arrepintió. ¿Qué pasa aquí? Tenemos una contradicción en la Biblia. ¿La Biblia se contradice? ¿Tiene errores? Vamos bien entonces, la Biblia no tiene errores. Dios muchas veces nos habla en su palabra, adaptando el lenguaje a nuestra limitada capacidad de entendimiento. La semana pasada me daban una analogía muy buena, mi hermano, y me decía: ¿sabe cómo es la infinidad de Dios, la infinitud de Dios? Haga de cuenta que tenemos unas hormiguitas y que yo, como ser humano normal, les quiero enseñar lo que es el internet. ¿Me van a entender? Por supuesto que no. Así es nuestro intelecto comparado con el intelecto de hecho, yo creo que se queda corto, es mucho más grande. Yo sí tengo límite, Dios no tiene límites. Como Dios sabe que tenemos muchos límites, Dios utiliza lenguaje de manera que lo podamos entender. Él se describe a sí mismo como si tuviera partes del cuerpo. En la Biblia leemos que tiene manos, ojos, oídos, pies. Él también dice que se despierta en las mañanas o que madruga con nosotros. Sin embargo, Dios no duerme. A este tipo de metáforas se le conoce como antropomorfismo. Antropomorfismo. Quiero que entienda algo. Cuando dice la Biblia que Dios despertó
no quiere decir que estaba dormido y despertó. Es para que nosotros en nuestro intelecto limitado lo entendamos, que en ese momento Dios llegó a la ayuda de la persona que estaba escribiendo, y él lo ve así como, ay, Dios despertó y por fin hizo caso a mis oraciones. Pero Dios no duerme, por supuesto que no. A esto se le conoce como antropomorfismo. Viene de la combinación de las palabras griegas antropo, que significa hombre, y morfos, que significa forma. Significa con forma de hombre. Pero la Biblia dice que Dios es espíritu. ¿Qué dice Juan 4:24? Dios es, otra vez, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad. Pero lo que nos interesa es lo primero, Dios es espíritu. Un espíritu no tiene forma. Un espíritu, como le dice Jesús a Nicodemo, es como el viento. El viento no sabes cómo es, nada más lo sientes que va y que viene. Pero tú no puedes decir, ay, se sintió un aire, tenía forma circular. Ay, esa ráfaga de viento era cuadrada, porque viste cómo, ¿o sí? ¿Verdad que no sabemos qué forma tiene el viento? El espíritu, la palabra neuma que se utiliza para viento y para espíritu es lo mismo. Dios es espíritu, no tiene una forma definida, pero Él utiliza el antropomorfismo. Él en su palabra dice mis manos, mi boca, mis ojos, para que entendamos. Porque si no nos vamos a quedar así de, no tiene forma, entonces, ¿qué onda con Dios? Y Dios dice, ustedes son como mis hormiguitas, les voy a enseñar, pues no todo en internet, aunque sea abrir su internet. Tengo manos, tengo pies, tengo ojos. Y así que pasa, cuando dice, mis manos te abrazan, decimos, gracias Dios. Mi ojo te ve, decimos, ay, me cuidas. Mis oídos están atentos a tus oraciones, ay, me escuchas, Señor. Pero en sí, Dios no tiene forma. Ahora, quiero que entienda lo siguiente. Por ningún motivo debemos de quitar de nuestra mente y corazón el hecho de ver a Dios con manos, ojos, pies, oídos, etcétera. Para eso lo hace, para eso escribió en su palabra que tiene manos, etcétera, etcétera, para que nosotros nos sintamos identificados y nos sintamos en comunión con Dios. De igual manera, cuando leemos en la Biblia que Dios se arrepintió, es solamente una forma para que entendamos por qué hace las cosas. Es otro antropomorfismo. Dios ya tenía planeado y ejecutado cada una de las decisiones en las que se arrepintió. Dios sabía que no iba a destruir a Nínive. Dios sabía que no iba a destruir, o que iba a destruir al hombre. Dios sabía que iba a quitar a Saúl. Dios ya lo sabía, ya lo tenía planeado y ya lo tenía ejecutado. Pero para que el ser humano lo entendiera, dijo, me acabo de arrepentir. En ese momento nosotros pensamos, Dios ha tomado una decisión sabia con respecto a esta situación. A eso se le llama antropomorfismo. El hecho de que diga se arrepintió simplemente lo dice para que logremos a entender un poquito de su gloria. Además, estos pasajes que leímos y todos donde encontramos que se arrepiente, son recordatorios para nosotros que la inmutabilidad de Dios no significa inmovilidad. Él no cambia nunca, amén. Pero Él no es estático, Él no es apático, Él está involucrado con su creación. Mucha gente piensa que Dios hizo la creación. Hágase esto, hágase esto, hágase esto, toma el hombro, lo hago y lo he hecho andar. Y ya se queda y Dios dijo, bueno, yo me voy acá a mis asuntos cósmicos. Y se sentó, y que desde entonces la creación está por acá solita, y por eso hay hambres, y por eso hay guerras, y por eso es inmovilidad. Inmutabilidad significa que Dios hizo la creación y que dice, estoy al pendiente de cada una de las cosas que están pasando aquí. Pero ¿qué crees? Eso que estás haciendo no me agrada. Por eso es que ahora voy a deshacer al hombre y lo voy a rehacer de la faz de la tierra. Génesis 6:6. Inmovilidad no es lo mismo que inmutabilidad. El hecho de que Dios no cambie no quiere decir que Dios no se involucre con su creación. Él no es estático, Él no está apático.
Él está involucrado con su creación. Y le tengo una noticia: Dios está interesado por su vida y por la mía, no porque seamos algo, sino porque Dios es bueno. No se ha olvidado de usted y no se ha olvidado de mí. Diga gracias, Dios, y dele un aplauso al Rey. Él es dinámico. Dios interacciona con su creación. Siempre es lo mismo. Él es siempre el mismo. Pero su relación y trato con los hombres, que sí cambiamos, varía según nuestro comportamiento. ¿Qué pasa? Vamos, apunte, ahí están las dos citas. Jeremías 18, Ezequiel 18. Las lee en su casa, para que nos dé un poquito de tiempo. O vamos a leer Jeremías 18, 7 al 10. Rápidamente, la otra la llevamos de tarea. Escuchen lo que dice la Biblia. En un instante hablaré contra pueblos, Jeremías 18 del 7 al 10, y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Quiero que entiendan lo siguiente: Dios no cambia, Dios es inmutable. ¿Sí, amén? Pero eso no significa que Él va a actuar siempre de la misma manera. ¿Cómo le voy a explicar esto? ¿Qué pasa? Yo no cambio con mis hijos ni cuando vaya con mis hijos. Las amo siempre. Pero ¿a poco siempre actúo de la misma manera con ellas? ¿Usted actúa siempre de la misma manera con sus hijos? Si yo la abrazo porque tiene una buena calificación, la quiere todo, pero si regresa con una mala calificación, también la abrazo, también la quiero, pero también va a tener las consecuencias. ¿Sí me explico? Dios no actúa de la misma manera conforme a todo. Dice ese Jeremías, lo vamos a leer: si el pueblo se arrepiente, yo les muestro misericordia, pero si el pueblo se porta mal, van a ver mi mano de ira contra ellos. Dios es inmutable, pero no es inmóvil. Dios reacciona conforme a nosotros reaccionamos mutablemente. Esto no es una contradicción en su inmutabilidad, esto es evidencia de ella. Dios siempre reacciona a las acciones de los hombres en una manera consistente con sus atributos inmutables. ¿Por qué Dios se enoja porque pequemos? Porque Dios es santo y Dios siempre es santo. Por eso es muy importante entender la inmutabilidad. ¿Si vamos bien o hay alguna duda? ¿Sí? Levante su mano si tiene dudas. ¿No? Seguros. Ahorita acabando voy a hacer examen. Ay, no, que no había dudas. La inmutabilidad de Dios significa que Él nunca cambia en sus atributos o sus consejos. Dios no crece, Dios no evoluciona, Dios no mejora, Él ya es perfecto. Él no puede disminuir, no puede deteriorarse, no puede retroceder, porque sería menos Dios. Lo que Dios es, ha sido siempre y será siempre. Es importante entender que el hecho de que Dios no cambie no solamente depende de que Él es perfecto, también tiene que ver con su poder. Dios no sería inmutable si existiera un ser o un poder más grande que Él que pudiera controlarlo y manipularlo. Yo quiero preguntarle algo: ¿hay alguna criatura o cosa que pueda mover o cambiar o mandar a Dios? No, por eso también es muy importante. ¿Por qué Dios no cambia? Porque Él es perfecto, pero también porque es todopoderoso. Porque si hubiera un Dios más grande que Él y le dijera: no, ahora no vas a hacer amor, ahora vas a hacer odio, Dios tendría que cambiar, porque tendría que obedecer al Dios más grande que Él. Pero no hay un Dios más grande que nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 46, del 9 al 10. Me da gusto predicar este tipo de enseñanzas. Ponga mucha atención. Esto es alimento sólido verdaderamente. Dice el autor de Hebreos que esto les dice: decepcionado, muchos de ustedes ya deberían de comer
vianda de comerse un guisado y les tenemos que dar lechita. Espero que no sea tragante. Si algo no lo entiende, acérquese conmigo, me pregunta. Si tiene dudas, una de dos, o la resolvemos o la hacemos más grande, pero no se queda como está su duda. No es cierto, la resolvemos como debe de ser. Porque esto realmente es algo más fuerte, no es lo acostumbrado en muchas iglesias, y no porque seamos mejores, se lo he dicho, de que vienen y te hablan de motivación, de que tú eres la niña de sus ojos, levanta tus manos, Dios, hoy te vas a recibir, y no. Ahora estás conociendo a Dios conforme a su palabra. Ahora te das cuenta que es inmutable, pero no nada más decir, no cambia, sino dices, ahora entiendo que no significa que no cambia, que sea inmóvil. Ahora entiendo que Dios ni siquiera tiene cuerpo, se llama antropomorfismo, el decir que tiene como forma de hombre. La semana pasada entendimos que Dios ni siquiera existe, al menos en el término filosófico de la palabra, aunque vamos a seguir diciendo Dios existe de vez en cuando, tu existencia, pero filosóficamente hablando, Dios no existe, Dios es real, porque si Él existiera tendría principio y fin. Si usted quiere decir que existe, también está bien dicho, no se preocupe, pero ya tiene ahí la información por si algún día le dicen o le mencionan este punto. Isaías 46, 9 y 10 dice: acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, digo mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. ¿Qué dice el versículo 9? Yo soy Dios y no hay otro Dios como yo, no hay Dios como nuestro Dios, no hay un Dios más grande. Hay una corriente filosófico satanista donde dice que Satanás y Dios son espíritus, Jesús son espíritus hermanos, algo muy parecido al mormonismo, que el Dios de nuestro universo es solamente un Dios menor que está en pañales comparado con los dioses de otros universos más grandes. Pero eso no es cierto, porque si eso fuera cierto, el día que uno de esos dioses de otros universos vinieran aquí, podrían hacer que nuestro Dios hiciera lo que ellos dijeran. Pero nosotros sabemos, no creemos en filosofía. ¿De dónde sacan esto? De la mente. Nosotros creemos en la palabra de Dios. Porque muchos se quedaron, ¿y si sí es cierto? ¿Y si viene otro Dios? No hay otro Dios. Dice Isaías 46, 9, yo soy Dios y no hay otro Dios semejante a mí. El propósito final de Dios jamás cambia. Sin embargo, los hombres sí lo hacemos, básicamente por dos causas. Quiero que entendamos algo, ya vamos a terminar. Dios no cambia, los hombres sí. Los hombres cambiamos mucho, para mal sobre todo, nos deterioramos. Principalmente los hombres cambiamos porque no nos podemos prever todo, no sabemos todo, ni tenemos todo el poder. Dios, sin en cambio, es omnisciente y es omnipotente, por lo tanto no necesita corregir sus decretos. Él no cambia, no es necesario que cambie, porque Él lo sabe todo y lo puede todo. Jamás va a decir algo que diga, ay, la regué, a ver, mejor vamos a cambiar. No, Dios no se equivoca, Dios puede y sabe todo. Él no cambia de opinión, Él no anula sus decretos con otros. Él cumple sus promesas y cumple sus amenazas. Esta verdad es un gran consuelo, pues la posibilidad de que Dios Todopoderoso de repente se convirtiera en un ser malo, que anulara sus promesas, es algo terrible. Se imagina que Dios cambiara y que dijera, ¿qué creen? Ya no les doy mi salvación. Ahora entiende la importancia de que Dios lo cambie, que Dios cambiara y dijera, ya no voy a ser amor, ahora voy a ser puro fuego consumido. Entonces ahí sí, cada vez que pecáramos, nos consumiera su fuego. ¿Cuántos dicen gracias Dios porque no cambias? La inmutabilidad de Dios es uno de sus más importantes atributos, porque garantiza que Él y su palabra serán siempre lo mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios es el único constante en el universo. Dios es el único ser digno de confianza absoluta. Tú puedes confiar en algún amigo, alguna vez, todos yo creo que nos ha pasado.
invierte, te va a ir bien. Mira, y dices, pues es mi cuate de la infancia, yo jugaba canicas con él, me cae que sí. Y se lleva tu inversión y te dejan chiflando en la loma. ¿Qué crees? Es porque los seres humanos cambiamos, pero Dios jamás cambia. Eso es lo maravilloso. La inmutabilidad de Dios aparece en su belleza más perfecta cuando se le contrasta con la mutabilidad de los hombres. En Dios no es posible cambio alguno. En los hombres es imposible escapar del cambio. Es más, le voy a decir algo. A lo mejor usted puede decir, no, nunca me han hecho una tranza. Bueno, le voy a decir algo. Usted sí, al menos ha vivido la muerte de un ser querido porque cambió, porque envejeció y murió. Pero Dios no cambia, Dios no envejece, Dios no muere, Dios es siempre el mismo con sus hijos. Cierren sus ojos, por favor. El mundo, sus placeres son pasajeros. El único que permanecerá siempre con nosotros es Dios. Dice la Biblia en Marcos 13:31, si nosotros, Dios se lo diga, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Cuántos juramentos de amor eterno entre jóvenes sobre todo? Hoy en día el te amaré por siempre es igual a 2 meses. Te voy a amar la eternidad, mi amor. ¿Cuánto duraron? 2 meses. ¿Cuántas veces nos ha dolido la muerte, el envejecimiento y muerte de algún ser querido? Tan solo el mundo, no vayamos muy lejos, cambia cada instante. Ya no va a haber Wi-Fi, ahora va a haber Li-Fi. El internet, los paquetes de datos se van a transmitir a través de la luz. De verdad, es en serio. Ya están inventando, ya Samsung ya hizo un cargador inalámbrico. Ya no tienes que conectarte a la corriente eléctrica para cargar los aparatos. Ya es por medio de ondas electromagnéticas. ¿Por qué te digo esto? Porque el mundo cambia. A mi papá y a su papá no los invadían y los bombardeaban la drogadicción, la pornografía y todo como lo hacen a los jóvenes de hoy en día. Por eso es muy importante aferrarnos a algo que no cambie, algo que siempre sea estable, permanente, fiel, constante. No puede ser a mí, no puede ser a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, porque puede que Dios los llame a su presencia, puede que yo un día falle y caiga. ¿Y qué va a pasar con tu vida? Y tienes que agarrarte de alguien que jamás te va a fallar y jamás te va a desamparar. Y ese se llama Cristo Jesús. Él es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Te das cuenta de lo importante y maravilloso de entender la inmutabilidad de Dios? Quiero que tengas en cuenta esto cuando veamos los demás atributos, porque te darás cuenta que su amor es inmutable, su gracia es inmutable, su gracia no va a cambiar nunca. No va a decir hoy te la cobro, hoy te la regalo, hoy te la vendo barata, no. Siempre va a ser gratis. Maravilloso Dios. Su soberanía, su amor, su bondad, su santidad son inmutables. Y quiero invitarte el día de hoy a que si no tienes firmemente agarrado de tu corazón, no estás firmemente agarrado en tu corazón de Dios, lo hagas. Hazlo, es el único que no te va a fallar, es el único que no te va a desamparar, es el único que no te va a dar la espalda. Aún los discípulos, aún gente entregada a Dios, a Cristo, cuando Jesús fue arrestado, salieron huyendo todos. Te puede traicionar un amigo, te puede dejar tu esposo, tu esposa, se puede ir de tu trabajo, pueden fallar los negocios, puede pasar lo que sea, puede pasar el cielo y la tierra, pero su palabra jamás pasará. ¿En quién puedes confiar? En Dios, y solamente en Dios. Cierre sus ojos, por favor. Gracias, Padre maravilloso.
Hoy entendemos un poco, aunque sea, pues no pretendemos que vamos a saber todo de ti, mucho menos en un tiempo tan corto. Nuestra mente es finita, cual hormigas, tú eres infinito, ni siquiera podrías compararte con nosotros. Pero hoy conocemos un poquitito más de ti, Señor. Hoy sabemos que tú no cambias. Hoy entendemos por eso que cuando tú dices con amor eterno te he amado, significa que el amor con el que nos amas no va a cambiar. Gracias, Dios. Gracias por dejarnos conocerte un poquito más. Ponemos en tus manos lo que hemos aprendido el día de hoy para poder verdaderamente aferrarnos a ello. No solamente tener conocimiento, sino cambiar nuestra vida y agarrarnos fuerte de ti. Tú eres la roca inamovible, el Dios que no cambia. Gracias, Padre maravilloso.